Empezar, por favor. Ok. Buenas noches, profe y compañeros. Les voy a presentar este artículo que se llama Does video gaming have impacts on the brain? Evidence from a Systematic Review, que fue escrito por estos autores que salen acá de universidades de Japón e Indonesia. Em, bueno, la presentación está dividida en 5 etapas: materiales, metodología, resultados, algo de discusión y algunas conclusiones. Entonces, vamos a empezar hablando un poco de la motivación de este trabajo o por qué este trabajo era importante para los autores. Este, bueno, en el estudio de los videojuegos, ha habido, digamos, se menciona en el paper que ha habido como un auge en el estudio cognitivo relacionado al, a jugar videojuegos, porque al estar jugando, las personas expresan tener una serie de sensaciones y sentimientos relevantes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, se habla de que la autonomía que uno siente al estar jugando, si yo juego Minecraft, yo puedo construir mi casa como yo quiera, sin que nadie me diga, ¿verdad?, que está desordenada, o el sentimiento de competencia, producen placer y pueden llegar a producir adicción también, ¿verdad? También los videojuegos pueden ser una especie de maestros en áreas como fitness, ¿verdad? Como si uno juega estos juegos de hacer ejercicios, ahora que están los anteojos de los headsets de realidad virtual, por ejemplo. También maestros en, en temas de socialización, ¿verdad? Cómo comportarse socialmente. Y en temas de cognitivos, ¿verdad? Cognitivos y conductuales. Muchos papers lo que han venido reportando es que los videojuegos han hecho mejoras, ¿verdad? En los usuarios, en atención visual, memoria de corto plazo, tiempo de reacción, como lo hemos visto en algunos papers ya presentados por otros compañeros, y en temas de memoria, ¿verdad? Entonces, como han estado siendo un tema interesante, se había desarrollado anteriormente otra revisión literaria, pero era como muy amplia en el uso de metodologías que consideraban todos los papers y aquí tenemos una tabla donde podemos ver que, por ejemplo, en la columna del centro, donde se mencionan qué metodologías consideraban los papers anteriores, se habla de resonancias magnéticas, magnetoencefalografías, tomografías, electroencefalografías, ¿verdad? Perdón si dije algo de esto mal, pero usaban muchísimas técnicas que pueden evaluar cosas de formas muy distintas y entonces el interés específico de ciertos lectores se puede desviar un poco por ahí. Entonces, eso motivó a estos autores a hacer una revisión literaria que solo considerara estudios con resultados experimentales, no correlacionales, o sea, que no sean estudios como de observación de cosas, como observación y análisis de datos preexistentes, sino que realmente se hagan experimentos, que solo se considere el uso de resonancias magnéticas y también que todos los participantes a los que se les aplican los experimentos estén en condiciones saludables, refiriéndose a condiciones médicas, condiciones mentales y psicológicas o psiquiátricas. También es importante que, bueno, la importancia que den los autores es para estudiar la neuroplasticidad, que se refiere a la habilidad de nuestro cerebro para adaptarse al aprendizaje, a la memoria y a la recuperación. Entonces, bueno, vamos a ver un poco cómo se lleva a cabo esta revisión. Como es una revisión sistemática de literatura, se siguieron las metodologías de Prisma, que básicamente es una serie de guías sobre cómo debe ser el título del artículo, qué información debe venir en el abstract, qué conclusiones deben hacerse y demás.
Y bueno, se hizo una búsqueda de papers en las bases de datos de PubMed y Google Scholar, haciendo combinaciones de estas frases clave, digamos. Entonces, se combinaba la búsqueda de video game con la palabra cognitive, con MRI, randomized control trial y demás. Adicional a esto, se definieron dos criterios este, de inclusión y exclusión, uno primario, que básicamente requería que todos los estudios tuvieran que ver con análisis de resonancias magnéticas, que todos tuvieran interacción con videojuegos y que todos fueran estudios con, de control aleatorios, ¿verdad? También de exclusión primaria se eliminaron todos los papers que fueran revisiones y que fueran como protocolos experimentales, o sea, como papers de experimentos que tal vez no se habían llevado a cabo, no se habían terminado de llevar a cabo. Y a nivel secundario, se requería que los papers fueran publicados luego del año 2000, estuvieran en inglés, y también se descartaron aquellos que consideraban este, menos de 4 semanas de experimentación o que no especificaban la duración de lo mismo. También se eliminaron los estudios que fueran realizados usando juegos específicamente cognitivos, ¿verdad? Y también se excluyeron aquellos estudios con personas que tuvieran desórdenes psiquiátricos, cognitivos, neurológicos y médicos. Para medir la calidad de los papers que eran seleccionados, se siguió un criterio de Delphi que básicamente consiste en que varios profesionales llegan a un consenso sobre qué cosas son importantes para medir esta calificación, y ellos se enfocaron en detalles sobre cómo se distribuyeron los grupos experimentales, qué métodos estadísticos se usaron para hacer, para obtener resultados, para analizar resultados, la forma en la que estos resultados se reportaban y el riesgo de sesgos en el reporte. Entonces, basado en esto, se iban a medir los papers de 0 a 12, donde 12 es como la nota perfecta en este criterio. Y, también el paper menciona que como los papers son revisados, son muy variados en varios temas, como el tipo de resonancias magnéticas utilizados, el tipo de control en los grupos, los géneros de los videojuegos y las edades. No fue posible hacer un metaanálisis, que básicamente consiste como en analizar de una forma comparativa eh, la combinación de los resultados de los papers analizados. Entonces, bueno, vamos a ver qué resultados se obtuvieron con esto. Acá tenemos un diagrama que enseña un poco la historia de cómo consiguieron los papers. Entonces, en la primera parte donde estaban buscando las combinaciones de frases, encontraron 120 artículos, perdón, 140 en las bases de datos mencionadas. Luego, bueno, acá uno estaba repetido, entonces lo eliminaron. Pero bueno, ya cuando empezaron a ver si cuáles cumplían los criterios primarios de exclusión, se eliminaron 121 porque, bueno, acá porque algunos no usaban resonancias magnéticas, algunos no usaban grupos de control, algunos no usaban videojuegos, y temas similares. Luego, en el criterio secundario de exclusión e inclusión, se eliminaron 9 artículos más porque utilizaban juegos cognitivos o porque duraban menos de 4 semanas, o razones de estas, como que no tenían participantes sin condiciones médicas asociadas. Entonces terminaron con 9 papers. Para medir la calidad de estos papers, usaron esta- estas categorías que salen acá abajo, que básicamente lo que quieren decir es como si, si los, si las personas fueron divididas en los grupos de forma aleatoria, eso era uno de los puntos.
Luego, si los investigadores sabían a qué grupo habían sido asignados cuáles participantes, si entre grupos los participantes tenían características similares, si estas características o los criterios de inclusión a cada grupo se habían especificado en el paper. Luego, si el evaluador, el analista, los participantes, si cada uno de ellos sabía a qué grupo pertenecía. Todo este tipo son como los detalles que se consideraron para calificar la calidad de estos papers. Y, y bueno, el de Dropout Report lo que quiere decir es como si ciertos usuarios participantes se retiraron del estudio, digamos, en el camino del mismo. Entonces, bueno, acá podemos ver que los resultados van desde el 3, el más bajo, hasta 9. Ninguno cumple con el 12 perfecto, y en particular estos 6 y 7 que tienen que ver con que los pacientes y los que están llevando a cabo, digamos, los investigadores que están revisando a los pacientes, saben a qué grupo no pertenecen, ¿verdad? Em, los papers usaron también diferentes métodos de inclusión y exclusión para saber a qué participantes elegir. Entonces eran sobre todo temas como, bueno, como qué tanta experiencia tenían en videojuegos. Acá la mayoría prefería que fueran personas casi sin experiencia. Si eran diestros o zurdos, ¿verdad? Si eran hombres o mujeres, em, enfermedades mentales o psiquiátricas, neurológicas, médicas. em, Se excluyeron aquellos que tenían contraindicaciones contra las resonancias magnéticas por temas de seguridad, y también se excluyeron aquellos que tuvieran entrenamiento especializado en videojuegos. Em, en los experimentos, los diferentes papers usaron grupos de control activos, pasivos y mixtos. Esto quiere decir, como en grupos de control activos, este, los experimentadores pueden seleccionar variables específicas, como por ejemplo que algunos tweaks que se le puede aplicar a un videojuego para provocar ciertos escenarios específicos de interés, mientras que en un control pasivo nada más se permite como que las personas estén jugando tranquilamente, ¿verdad? Entonces la mayoría eran pasivos, pero hubo algunas excepciones. Los videojuegos que se utilizaron en estos 9 estudios fueron, 4 de ellos utilizaron Super Mario 64, que es un juego en 3D de aventura. Un estudio utilizó juegos de person shooters, ¿verdad? Como Call of Duty, Medal of Honor. Un par de juegos de estudios utilizaron juegos de acertijos, bueno, o de puzzle games como Tetris y Professor Layton. Hubo uno de ritmo y hubo uno de estrategia. Entonces, bueno, también todos los estudios se enfocaban en un único grupo de edades. Había un estudio sobre específicamente adolescentes, unos con adultos jóvenes y otro con adultos mayores, ¿verdad? Entonces, podemos ver que todos los grupos acá en el sample size iban de tampoco como 20 participantes hasta 75 participantes. Ese es como el rango de tamaños. También podemos ver que hubo 3 estudios que tenían exclusivamente mujeres, y, y en general la mayoría de estudios siempre tuvo más mujeres que hombres. Es más, todos los estudios tuvieron esa característica. Luego, los estudios tuvieron variaciones en las intensidades y periodos de entrenamiento. Bueno, entrenamiento aquí se refiere a cuánto tiempo dedicaron a jugar videojuegos, ¿verdad? Entonces, este, algunos duraron 2 años, perdón, 24 semanas, no 24 meses, mientras que otros duraron tampoco como 8 semanas, pero aún así, la cantidad de horas dedicadas a la semana podía hacer que experimentos que tardaron más tiempo usaran menos horas totales que experimentos que fueron más cortos pero más intensivos. Em,
También los experimentos utilizaban diferentes tipos de resonancias magnéticas. Uno usaba resonancias magnéticas de estado de descanso, que básicamente la persona a la que se le está aplicando esto está en un estado de reposo, ¿verdad? No está haciendo ninguna tarea en particular. Hay algunas resonancias magnéticas estructurales que básicamente se enfocan en observar como cambios en componentes del cerebro, cambios físicos. Y luego hay algunas resonancias magnéticas que son basadas en tareas. Entonces, por ejemplo, se le aplicaba una resonancia magnética a un participante mientras jugaba Tetris, por decir algo. Entonces es mientras están haciendo alguna tarea en particular. Entonces, bueno, sobre la discusión, este, la mayoría de experimentos como que tienen un interés particular en el grupo etario al que están analizando. La mayoría son en adultos jóvenes o adultos mayores, ya que estudian como en adultos jóvenes cerebros que ya se terminaron de desarrollar, y en adultos mayores se está analizando cómo esto puede ser útil para combatir, ¿verdad? Este, los retos que van enfrentando estas personas. Ningún experimento se enfocaba en niños, y esto es porque em, el cerebro de los niños sigue como en un desarrollo muy pronunciado, por decirlo de alguna forma. Entonces, en un experimento que durara 24 semanas y ponemos a un niño a jugar Call of Duty y volvemos a hacerle una resonancia magnética después de las 24 semanas, los resultados parecerían indicar que Call of Duty hizo un súper desarrollo en el niño, ¿verdad? Que probablemente fue su desarrollo natural. Este, todos los artículos presentan efectos positivos en el hipocampo, en el dorsolateral prefrontal cortex, perdonen que lo diga así, y en el cerebelo. Y estos cambios consisten como en incrementos en la materia gris, decrementos en la actividad cerebral. Y decrementos lo ponen como algo positivo porque se refiere como a un mejor manejo de los recursos, ¿verdad? Cuando se está haciendo pensamientos divergentes, ¿verdad? Em, También se habla de cambios en la capa funcional de conectividad, ¿verdad? Del cerebro. Entonces, bueno, también se dan detalles como de que tiene que ver cada uno de estos, ¿verdad? El incremento en la materia gris del hipocampo, por ejemplo, tiene que ver con la memoria, entonces el reconocimiento de escenas, el cerebelo y el DLPFC se utilizan como para manipular información, resolver problemas. em, y bueno, con respecto a la duración y la intensidad de los experimentos, se observó que sobre todo la intensidad puede tener un mayor impacto, como no importa si se juega por muchas horas totales, como que sí hay un impacto más pronunciado si la intensidad de horas semanales es mayor eh, que, que en un experimento más corto. Em, También es interesante que en el criterio de inclusión siempre se experimentó con gente que no tenía experiencia o tenía muy poca experiencia con videojuegos. Pero el, el, el estudio termina como reconociendo algunas limitaciones y recomendando ciertas cosas para los futuros estudios relacionados a esta área. Entonces, primero empieza como con cierto, como explica que las bajas calificaciones que se obtuvieron con el criterio de Delphi, que habíamos hablado que iban entre 3 la más baja, y 9 con un promedio de 6, este,
Se debe no a necesariamente que ciertos criterios no los cumplían, sino que simplemente no venían explícitamente especificados en los papers. Entonces, como que es importante poner eh, más información. Luego, los tamaños de las muestras, vimos que el tamaño máximo era de como 75 o 70 personas. Y digamos, en estudios médicos, eh, usualmente se dividen como en 4 etapas. Y en la primera, que es como la etapa de pequeña escala, se busca que hayan como cerca de 100 este, pacientes, ¿verdad? De muestra. Y en las siguientes escalas, como ya en escala 3, se espera que hayan cerca de 3.000 pacientes. Acá ningún estudio llegó, ni siquiera se acercó al límite de la escala número 1. Entonces, como que esto también hace que cierta información nunca se llegue a obtener, ¿verdad? Y finalmente, se sugería en este paper que todos estos estudios deberían venir acompañados de algún tipo de prueba cognitiva en los pacientes y en ningún estudio se aplicó esto. Entonces, bueno, algunas conclusiones que se presentan es que definitivamente los videojuegos no cognitivos em, pueden tener implicaciones y cambios muy positivos en el cerebro. Sin embargo, esto no se estudia y no se está estudiando en niños. Em, este tipo de juegos también tiene cambios en la estructura y la función del cerebro de estos grupos estudiados. Y finalmente, los efectos pueden variar el área del cerebro que afectan según el tipo de videojuego y las habilidades que este mismo requiera. Entonces, bueno, un poco de mi análisis de este paper es que la lectura del mismo se vio un poco complicada por un par de razones. En primer lugar, no había ninguna visualización de los datos más que todas las tablas presentadas tenían como tenían demasiadas tablas, ni siquiera se la cuenta porque traía varios apéndices que explicaban detalles en más tablas y no había como un solo gráfico que represente cierta información que probablemente sería mucho más sencilla de representar de esa forma. Y además, el paper utilizaba bastantes conceptos bastante técnicos de todas las áreas. Yo tuve que tener abierto siempre como un buscador para ver qué era algunos temas, obviamente, tal vez esperaría que yo los conociera de antemano, pero tuve que buscar qué era el criterio de Delphi, qué era un estudio correlacional, cuáles eran los diferentes tipos de resonancias magnéticas, no se explicaban, em, las métricas de calidad que se eligieron para calificar los papers no se explicaban, tuve que ponerme a deducir y investigar un poco más. Menciona mucho que no se utilizaron juegos cognitivos. No sé si es que con eso se refieren como específicamente a, la verdad, a qué tipo de juegos, pero para mí juegos de acertijos, como que automáticamente yo los asociaría con que son juegos cognitivos, como el de Professor Layton. Entonces no estoy seguro cuáles fueron los juegos que sí eliminaron. Em, el paper hablaba mucho de cuántos video game training tenían las personas, pero a veces como que se mezclaba un poco este concepto con entrenamiento formal de videojuegos o con experiencia jugando videojuegos. Entonces como que también nunca me quedó claro de cuál estaban hablando. Em, y también sobre los tipos de grupos de control, ¿verdad? Que es control activo, que era control pasivo y que era el control mixto. Realmente no se mencionaban ejemplos de ninguno de los papers estudiados. Em, También, si todos los papers obtuvieron una nota tan relativamente baja del criterio de Delphi, me pregunto mucho si ese criterio que ellos propusieron fue el apropiado. Este, y también mencionan que no pudieron realizar ningún metaanálisis porque los estudios eran muy variados. Sin embargo,
si todos los estudios hablaban de mejoras en ciertas funciones o partes estructurales del cerebro y hasta especificaban cuáles partes. Entonces, también me quedan dudas de si no podían hacer verdaderamente algunos análisis estadísticos de ese tipo. Entonces, básicamente eso sería y muchas gracias. Muchísimas gracias, Joseph, por la presentación. Una consultita, ¿vos le ves valor a un paper de esta clase? El, ¿cuál sentido es el que vos le ves a una investigación científica de esta naturaleza? ¿Se te viene a la mente? Eh, sí, tiene muchísimo valor si yo, digamos, si yo en algún momento quisiera hacer una investigación relacionada a esto, sería muy útil tener como este tipo de paper que resuma un poco como qué se está haciendo, ¿verdad? En el área. Incluso que dar recomendaciones, como esos que recomendaban, como ese paper deberían hacerlo con estudios cognitivos que no se hicieron aquí. Entonces yo en realidad pienso que sí es muy valioso, pero Sí, sí, y sí, sí. además en la parte experimental, hay experimentos, ¿verdad? Y hay experimentos de que se hacen de una manera incompleta, una manera no ideal, y muchas veces eso está limitado por los recursos y condiciones que hay. Sin embargo, si vos tienes una sumatoria de experimentos con esas condiciones, pero se llega a un resultado homogéneo en todo, de que sí hay evidencia de que se genera un efecto, pues eso completa información, ¿verdad? Es Ujú. evidencia al fin y al cabo de que un fenómeno efectivamente el, ocurre. Entonces, el hacer compilatorios de esta clase es valioso tanto para ver hacia dónde apunta la tendencia o, o evaluar pues el trabajo que están haciendo otros autores. Y consulta final, hace cambio en el cerebro los videojuegos? Sí, total. Sí, no, no, y sí, se han hecho experimentos bastante eh, detallados y efectivamente ocurre. Te agradezco, Joseph, voy a dejar de grabar. Gracias, profe.